nos vamos con otro invitado que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que, pues, para muchos se da por sentado que ya se conoce en qué consiste, pero es bueno hacerlo de una manera pedagógica para aquellos que de pronto no están muy familiarizados con el concepto presupuesto general de la nación. Y pues vamos a hablar en qué consiste el presupuesto general de la nación, quién lo ejecuta, cómo se realiza, y para hablar de estos temas está con nosotros un experto. Y pues hasta ahora saludamos al profesor Oliver Pardo. Él es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a quien lo saludamos con los muy buenos días. Bienvenido a Revista de la Mañana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, profesor Oliver, cuéntenos usted, para de una manera muy pedagógica que nuestros oyentes, que las personas que nos siguen estén al tanto de esta noticia, y es sobre, para poder hablar de las noticias del presupuesto general, entender qué es el presupuesto general de la nación. Bueno, el presupuesto general de la nación es la forma como el gobierno nacional central organiza sus ingresos y sus gastos. Básicamente, el presupuesto nos cuenta cómo van a ser utilizados nuestros impuestos, en qué obras públicas, en qué bienes y servicios se van a gastar. Por lo tanto, es muy importante que le hagamos un seguimiento a estos recursos porque es dinero nuestro. Son nuestros impuestos los que están en juego. Y el contrato social es que si nosotros estamos como contribuyentes poniendo recursos para que sean utilizados públicamente, debe haber transparencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos. Y la herramienta principal mediante la cual uno puede mirar cómo se están utilizando nuestros impuestos es a través del presupuesto general de la nación, al menos para el caso del gobierno nacional central. Entonces es muy importante que le hagamos un seguimiento al presupuesto porque en qué se van a gastar nuestros impuestos. Profesor, ese presupuesto general de la nación, ¿quién lo aprueba? Sabemos que el Congreso, pero denos el paso a paso. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién lo solicita? ¿Ejecuta? Es importante porque hay que entender todo eso presupuestal para entender cuáles son las problemáticas que surgieron recientemente. Entonces, lo primero que pasa es que cada entidad del gobierno nacional envía al Ministerio de Hacienda un anteproyecto. Ese anteproyecto manda un anteproyecto para sus gastos de funcionamiento al Ministerio de Hacienda y para sus gastos de inversión al Departamento Nacional de Planeación. Tanto el DNP como el Ministerio de Hacienda consolidan esos anteproyectos, hacen unas modificaciones y le presentan al Congreso de la República un proyecto. Y es muy importante este paso, porque al Congreso se le muestra con mucho detalle en documentos técnicos qué se piensa hacer con el dinero. Y finalmente pasa un proceso de negociación al interior del Congreso, desafortunadamente un proceso muy opaco, porque no hay una trazabilidad de qué rubros los congresistas piden que se hagan modificaciones, lo cual genera riesgos de corrupción. Eventualmente sale la ley de presupuesto. La ley de presupuesto básicamente le dice, dice cómo se van a utilizar los recursos en términos de no es delegación suficiente. Eventualmente lo que pasa es que, de nuevo, el gobierno al final del año toma la ley de presupuesto y hace una desagregación a nivel de proyectos a través del decreto de liquidación. Pero esa desagregación por proyectos tiene que tener consistencia con lo que el gobierno le presentó al Congreso como proyecto en sus anexos técnicos con respecto a lo que se iba a gastar el dinero, en qué proyectos se van a gastar los recursos. Entonces, no se trata de que la ley de presupuesto es un cheque en blanco donde el Congreso le dice al gobierno un tope máximo para gastos en ciertos programas o subprogramas. No, tiene que haber, el decreto de liquidación tiene que haber consistencia con respecto a los proyectos que el gobierno le dijo al Congreso que iba a financiar esos recursos, y este es un detalle muy importante para la discusión. Pero como notas acá, el proceso de construcción del presupuesto toma largo tiempo, toma un año, Sí. y por eso es importante que comencemos a discutir no solamente lo que acaba de pasar con el presupuesto del 2024, sino que desde ya comencemos a pensar en el presupuesto del 2025. Profesor, para a ver si le comprendimos bien, entonces, entidades del gobierno
hacen como ese anteproyecto, ¿cierto? Lo que le entendí. Esas entidades del gobierno dicen, bueno, para el otro año o yo me voy a gastar este dinero en estas obras o en estos programas. Se lo presenta al DNP. El DNP le hace, es decir, el Departamento Nacional de Planeación. El DNP le hace sus ajustes y se lo presenta al Congreso. El Congreso ya entra a evaluar si lo aprueba o no, si le hace otros ajustes y ya cuando se apruebe, entonces se crea esa ley de presupuesto. Estamos hablando, digamos, del año 2023. Cuando se aprueba esa ley de presupuesto, a final de año, el gobierno nacional debe decir entonces que, bueno, con esa ley, entonces debe describir, bueno, para el año 2024, ese dinero lo voy a usar de esta forma y la forma como se va a ejecutar debe coincidir con ese anteproyecto que se presentó inicialmente al DNP. ¿Estamos bien o me perdí en algún punto? Estamos bien, solamente que es importante aclarar que los gastos de inversión se le presentan al DNP y los gastos de funcionamiento al Ministerio de Hacienda. Entonces tenemos ahí una paradoja porque tenemos unos gastos que administra el Ministerio de Hacienda y otros gastos que administra el Departamento Nacional de Planeación. Pero entonces, efectivamente, una vez estas dos instituciones consolidan esos anteproyectos, hacen unas modificaciones y presentan al Congreso un proyecto que después pasa por unas modificaciones, es aprobada como ley de presupuesto y eventualmente en el decreto de liquidación se hace una desagregación aún mayor del presupuesto. Del presupuesto. Entonces, digamos, el presupuesto que se aprobó en el 2023, no recuerdo en el mes en que se aprobó por parte del Congreso, es el presupuesto que corresponde a lo que se va a ejecutar en este año 2024. Así es, entonces más o menos en septiembre, octubre se aprueba el presupuesto. A finales de diciembre debería estar saliendo el decreto de liquidación y el decreto de liquidación te dice cómo se van a ejecutar los recursos que en el 2023 fueron aprobados para el 2024. Bueno, profesor, entonces ya cuando el gobierno dice que ese es el punto a donde queremos llegar como para entender un poquito cuál fue ese malentendido que hubo inclusive hace una semana sobre que el gobierno ya el 29 de diciembre tenía que decir cómo desagregar ese presupuesto y cómo lo iba a invertir, pues resulta que había como una duda sobre cerca de 12, casi 13 billones de pesos que correspondían a las obras que se están ejecutando en las diferentes regiones. Hablemos como de ese punto clave que pues bueno ya se solucionó, pero que en su momento tuvo como ese rifirrafe entre el gobierno inclusive con unos congresistas. Así es muy importante que el decreto de liquidación no puede contener partidas globales, es decir, tiene que haber desagregación a nivel de proyecto, como es por ejemplo el metro de Bogotá o la mejora de una carretera en el eje cafetero o la construcción de una carretera entre Quito y Medellín. Todos esos proyectos tienen que estar desagregados en el decreto de liquidación. Lo que hizo el gobierno no hizo la desagregación de 13 billones de pesos correspondientes a la Agencia Nacional de Infraestructura, al INVIAS, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación. Entonces, para esas cuatro entidades no hubo habían partidas donde no había desagregación por proyectos, lo cual es una irregularidad. El gobierno sale a decir que como lo que salió en el decreto de liquidación es consistente con la ley de presupuesto, entonces no hay ningún problema. Pero es importante entender todo el ciclo presupuestal. La liquidación no solamente tiene que guardar consistencia con la ley de presupuesto, sino con el proyecto y los documentos técnicos que el gobierno le presenta al Congreso al inicio de este proceso legislativo. Y eso es muy importante porque el Congreso hace unas aprobaciones de unas partidas bajo el supuesto de que el gobierno le está presentando una documentación técnica donde se le está contando al Congreso cómo va a hacer ese gasto a nivel de proyecto. El gobierno no puede salir a decir después con unas partidas globales donde no hay desagregación por proyecto, como si no hubiese existido unos antecedentes de lo que se le mostró al Congreso que se iba a hacer con los dineros públicos. En ese sentido, uno de los temas que estaban, una de las cosas que estaban solicitando, pues varios congresistas, inclusive algunos economistas, era un decreto de hierros. ¿En qué consiste este decreto que finalmente fue aprobado y ya el decreto está firmado? El decreto de hierros hace lo que el gobierno debió hacer desde un principio, y es tomar esos 13 billones de pesos y desagregarlos a nivel de proyecto. Afortunadamente, ese decreto ya salió, ya fue expedido y por lo tanto esperamos que se haya superado estos grandes inconvenientes. Dicho lo anterior, esto se sienta un antecedente muy peligroso
y hay que estar muy pendientes de lo que vaya a pasar en el proceso presupuestal para el 2025. Proceso presupuestal que está ya en marcha porque a pesar de que solo febrero, las entidades del Gobierno Nacional ya van a estar preparando sus anteproyectos para enviarle al Ministerio de Hacienda y para el Departamento Nacional de Planeación. Cuando el gobierno llegue con el proyecto de presupuesto al Congreso, hay que estar muy pendientes de que los documentos técnicos y los anexos que presente el gobierno hagan una desagregación por proyecto para que no haya incertidumbre con respecto a cómo se van a gastar los recursos en el 2025 y no nos llevemos sorpresas como las que tuvimos al principio de este año. Profesor, en el presupuesto general de la Nación, como es algo tan grande, ¿cómo está dividido? Es decir, ¿cuánto es, habrá un porcentaje o cada gobierno lo determina cuánto es la inversión regional, sobre cuánto es la administración de cada entidad? Cómo se explica o cómo se desagrega ese punto de cuánto le corresponde a las regiones, cuánto le corresponde al gobierno como tal para su funcionamiento, entre otros? Esa es una pregunta muy interesante. Desafortunadamente, el gobierno tiene muchas inflexibilidades a la hora de hacer asignación del gasto. En parte porque, por ejemplo, todas las entidades tienen una planta de personal sobre las cuales hay que pagar unos salarios y esos gastos de funcionamiento son bastante inflexibles. Pero también para los gastos de inversión también pueden haber problemas, porque muchas veces muchos recursos están comprometidos de antemano a través de una figura que se llama vigencias futuras. ¿Qué es una vigencia futura? Es un compromiso que hace el Estado para comprometer unos recursos no solamente para el año en curso, sino también para el año siguiente o incluso para años subsiguientes que sobrepasan el mandato de cada gobierno. Por ejemplo, en el caso del Metro de Bogotá es un proyecto a casi 10 años, se están comprometiendo recursos no solamente que van a ser administrados por este gobierno, sino también por gobiernos futuros. Entonces, también para los gastos de inversión hay ciertas inflexibilidades, dada la necesidad de que muchos de estos recursos ya están comprometidos a través de vigencias futuras. Parece ser que al interior del gobierno una gran frustración al darse cuenta de que los recursos no le estaban alcanzando para darle priorización a los proyectos que el gobierno quiere, pero el gobierno por eso no puede comenzar a ignorar los compromisos que tiene el Estado a través de sus vigencias futuras. Es una muy mala señal para la inversión y recordemos que la caída de la inversión en el año 2023 fue estrepitosa, al 24%, y esto está enviando muy malas señales para la confianza inversionista. Profesor, buenos días. Con respecto a la regla fiscal para cumplirla, ¿no? En la medida pues en que esos ingresos no se materialicen, hay que recortar ciertos gastos y si es así, pues ¿cuáles gastos podrían recortarse? Esa es una muy difícil pregunta, porque la gran paradoja es que tenemos muchos recursos comprometidos y sin embargo se hicieron unas proyecciones de ingresos demasiado optimistas. Hace unos meses estaban proyectando que la DIAN a través del arbitraje que ella tiene con los litigios pudiese recaudar 15 billones de pesos. Sin embargo, ese proyecto de ley todavía está estancado en el Congreso. La DIAN no tiene todavía los instrumentos legales para recaudar ese dinero. Ya el Ministerio de Hacienda se sinceró, está diciendo que ya no va a recaudar 15 billones de pesos, sino que va a recaudar 10 billones de pesos y también ha dicho de manera positiva que de no materializarse esos ingresos, entonces pasaría a suspender gastos. Y la gran pregunta que ustedes plantean es muy difícil de responder. ¿Cuáles serían estos gastos que suspenderían, que se recortarían? No lo sé. Habría que mirar de aquí a final de año cuál es la ejecución de distintas entidades para mirar de dónde se pueden recortar gastos. ¿Ve en riesgo el incumplimiento de la regla fiscal? Sí, precisamente si no se materializa, es muy difícil que ciertos ingresos se materialicen. Y en la medida que no se materialicen, habrá un problema para el cumplimiento de la regla fiscal si no se recortan esos gastos. Y como hemos dicho, dado las inflexibilidades del gasto, es difícil hacer esos recortes. Entonces, sí existe un riesgo muy grande de que se incumpla la regla fiscal. Profesor, bueno, pues ya el gobierno firmó ese decreto que estamos hablando, en el cual pues ya se explicó cómo se va a invertir esos 13 billones de pesos. ¿Qué pasaría en un escenario si en un momento dado el gobierno no explicara con detalle, no se hubiera firmado ese decreto, pues
me imagino que sería algo novedoso para un gobierno que, pues, que no se explicara cómo se va a invertir esos recursos, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido, cuál hubiera sido el paso a seguir o el Congreso hubiera tenido que tomar cartas en el asunto? ¿Qué hubiera ocurrido allí? Lo más probable es que ese decreto de liquidación hubiera sido demandado ante el Consejo de Estado, dado que no cumple los requisitos de ley del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Profesor, hay una propuesta, no sé si tenga que ver mucho con el presupuesto general de la Nación, y es que el gobernador de Antioquia tiene una propuesta sobre la autonomía fiscal para que cada uno de los departamentos pues tenga sus propios recursos y se los manejen ellos sus propios impuestos, y con los impuestos que ellos recojan pues tengan esos recursos para su funcionalidad. E inclusive invitó a ser parte de este comité, de esta propuesta, al exdirector del DNP que hace poco renunció. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? ¿Qué tanto afectaría, si se llega a aprobar este referendo de la autonomía fiscal, cuánto afectaría al presupuesto general de la Nación? Tiene muchísimo que ver porque buena parte del presupuesto general de la Nación son transferencias a las regiones. A través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Educación, se hacen muchas transferencias a departamentos y municipios. Por lo tanto, si el gobierno nacional central recibe menos ingresos, y es porque estos impuestos no van al gobierno nacional central, sino que se quedan en las regiones, entonces el gobierno nacional central tendrá menos ingresos y por lo tanto menos posibilidad de gasto. Esta iniciativa tiene que tener un elemento de corresponsabilidad. Si las regiones quieren administrar más ingresos, es importante también que reconozcan que van a recibir menos transferencias. Si queremos pasar a alguna especie de federalismo fiscal, es una posibilidad, pero tenemos que discutirlo por dos vías. No solo, si las regiones van a administrar más ingresos, también tienen que recibir menos transferencias, porque no puede ser que reciban menos ingresos, pero el gobierno nacional central tenga los mismos compromisos que tenía antes de gasto, lo cual estallaría las finanzas públicas del país. Entonces, son dos caras de la misma moneda. Si las regiones quieren administrar sus impuestos, tienen que reconocer que el gobierno nacional central va a girar menos transferencias. Hay otra solicitud que pues ocurrió en estos días, y es que se reunió la Federación Nacional de Gobernadores, la Federación de Gobernadores, y pues ellos dicen que pues después de posesionar al que es el presidente, que es el gobernador Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, pues ellos dicen que es necesario que haya una participación progresiva por parte de los recursos o del presupuesto del gobierno, y que sea el 47% los ingresos corrientes de la nación le corresponda a los departamentos. ¿Cómo se ve esta propuesta que ya fue presentada por parte de los gobernadores? De nuevo, si los gobernadores quieren más ingresos, tienen que aceptar que el gobierno tiene que recortar sus gastos. Y el recorte de sus gastos tiene que ser a través de menos transferencias a las regiones. No puede ser que las regiones estén proponiendo este tipo de discusión de apropiarse de más ingresos sin reconocer que van a recibir menos transferencias por parte del gobierno nacional central. De nuevo, imaginemos que las regiones, que las naciones se quedan con más impuestos. Por lo tanto, el gobierno nacional central tiene menos ingresos por impuestos, pero al mismo tiempo el gobierno nacional central tiene que hacer el mismo giro de recursos. Las finanzas del Estado estallarían, y tendríamos una crisis fiscal muy grave, y por lo tanto, de nuevo, esta iniciativa tiene que reconocer las dos caras de la moneda. Más ingresos para las regiones implica menos ingresos para la nación, y por lo tanto, para balancear las finanzas públicas es necesario que la nación haga menos transferencias a las regiones. Hablemos, profesor, de la importancia del DNP. Usted nos lo decía al inicio del programa, pero pues recordemos de nuevo en qué consiste la función del Departamento Nacional de Planeación, qué es y para qué sirve. El Departamento Nacional de Planeación antes era un instrumento de coordinación de varias políticas públicas, era una especie de superministerio. Hoy en día, desde hace ya muchos años, el DNP ha comenzado a administrar los gastos de inversión, y por lo tanto ha comenzado a recibir muchas presiones políticas con respecto a cómo se van a girar estos gastos de inversión a distintos proyectos en distintas regiones. Entonces, desafortunadamente, el DNP ha perdido capacidad técnica,
ha comenzado a recibir muchas presiones políticas, precisamente por tener la tarea de asignar estos gastos de inversión. Ojalá volviéramos a una situación donde tanto gastos de funcionamiento como gastos de inversión estuvieran concentrados en el Ministerio de Hacienda, en una única entidad que pudiera coordinar todos estos elementos del gasto y que el DNP volviera a sus funciones originales de coordinación de políticas públicas. Para finalizar, profesor, hablemos entonces nuevamente sobre lo que se viene para el 2025. Entonces, ya se está organizando por parte del gobierno esa solicitud o esos proyectos y todo lo que se va a presentar al DNP, esos anteproyectos que finalmente son los que llegarán al Congreso para estipular cuál será el presupuesto del 2025. Entonces, ¿cómo es ese paso a seguir? ¿Qué es lo que se tiene previsto para estar atentos al desarrollo de esta noticia durante este 2024? Eso es muy importante porque los contribuyentes tenemos derecho a saber cómo se utilizan nuestros impuestos. Y en los anteproyectos que cada entidad le envían al Ministerio de Hacienda y al DNP hay mucha desagregación con respecto a cómo se han utilizado nuestros recursos. Para ser más específicos, te voy a poner un ejemplo. Incluso en el decreto de liquidación aparece, por ejemplo, para cada entidad cuánto va a gastar cada entidad en salarios, pero no te dice cuántos funcionarios van a recibir esos salarios ni cuánto va a recibir cada cargo. En los anteproyectos sí se puede ver esa información, o se podría si fuera de acceso público. Al Observatorio Fiscal de la Javeriana le ha tocado recurrir a derechos de petición para poder acceder a esos anteproyectos donde podemos ver una desagregación granular de los gastos de funcionamiento de cada entidad. Por ejemplo, podemos ver cuál es la remuneración de cada funcionario público. Y es un derecho ciudadano acceder a esa información. Desafortunadamente, tuvimos que recurrir el año pasado a más de 160 derechos de petición, dado que hay más de 160 entidades del orden nacional. No todas respondieron, pero estamos tratando de procesar una información muy dispersa. Estamos tratando de consolidarla y presentarle a la ciudadanía información más detallada sobre, por ejemplo, cuánto se gana cada cargo del Estado. Y es importante porque sí, es mucho dinero, pero sí es importante conocer, ¿verdad?, en detalle cómo se invierte ese dinero, cómo se ejecuta. Profesor, qué pena adicionarle una pregunta. A medida que se vaya transcurriendo este año y se vaya ejecutando, ¿quién es el veedor de saber de que esos dineros sí se están llevando a cabo, sí se están invirtiendo y se están ejecutando en lo que se explicó a final del año pasado por parte del gobierno? ¿Quién es la entidad veedora de estos recursos? Pues principalmente el Ministerio de Hacienda hace un seguimiento a la ejecución, pero también la Contraloría tiene que estar mirando si efectivamente estos dineros se están gastando como se dice se iban a gastar. Entonces es un rol no solamente del Ministerio de Hacienda, sino también de varios organismos de control, hacer veeduría sobre los recursos. Pero desafortunadamente a veces estos organismos de control no cumplen bien con sus funciones y por lo tanto es muy importante que la ciudadanía, a través de instituciones académicas como el Observatorio Fiscal, también estemos haciendo seguimiento a cómo se ejecutan estos recursos. Seguimiento que no es fácil, porque muchas veces muchas de las entidades toman unos recursos y los asignan a fondos extrapresupuestales que permiten una contratación por parte del Estado de manera mucho más ágil, pero donde se pierde trazabilidad sobre cómo están utilizando estos recursos. Y aunque la Contraloría puede hacer seguimiento al uso que estos fondos extrapresupuestales le dan a nuestros impuestos, para instituciones académicas, para la ciudadanía es muy difícil mirar qué está pasando con estos fondos. En general, todo el proceso presupuestario requiere de mucho más transparencia. De hecho, creo que necesitamos una modificación al Estatuto Orgánico de Presupuesto para que haya más participación ciudadana, más rendición de cuentas y más transparencia. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros, por su explicación. Sabemos que es un tema denso, pero bueno, ahí lo vamos digiriendo un poco más a medida que vamos teniendo estas entrevistas. Gracias por estar con nosotros en Revista de la Mañana. A ustedes, muchas gracias. Estábamos al diálogo con el profesor